De resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, viernes 24 de mayo. El dólar busca el techo y Milei puso a su gabinete bajo análisis. Milei aseguró que todos los ministros están como pose, viendo qué onda. ¿Qué pasa con el mudo pose en la jefatura de gabinete? ¿Se va o no se va? ¿Qué pasa también con el dólar, en lo que es ya la peor semana financiera del gobierno de Milei? Mientras tanto, la crisis libertaria se profundiza. Las ventas en supermercados cayeron 9,3%. Suspensiones masivas en la mayor fábrica de pegamento del país. Adorni, mientras tanto, admitió que el gobierno tiene encanutados 5 millones de kilos de alimentos desde hace 6 meses sin repartir en los comedores. La denuncia que comentábamos ayer, ahora vamos a profundizar en eso. No para de escalar el conflicto en Misiones. Y atención, porque salieron también las provincias patagónicas a presentar amparos judiciales para frenar el aumento en las tarifas de gas, ahora en la puerta del invierno. En paralelo, la Universidad del Comahue suspendió las clases por falta de calefacción. Bueno, y en La Matanza la justicia procesó por abuso sexual a Fernando Espinosa y desde la Intendencia aseguran que esos hechos nunca sucedieron. Sobre todo eso hablaremos en la próxima media hora, 40 minutos, mientras ustedes le ponen un like y van dejando comentarios. ¿Qué pasa con Pose? ¿Qué onda el mudo Pose? Che, varias notas en las últimas horas sobre el futuro del jefe de gabinete. En Clarín, el gobierno niega la salida de Nicolás Pose, pero el jefe de gabinete está en la cuerda floja. Dice también La Nación, Nicolás Pose pierde poder y el presidente abre la puerta a su eventual salida del gabinete. Dice también Infobae, Nicolás Pose no estuvo en el Luna Park con Javier Milei y crecen las especulaciones sobre su futuro. Bueno, Milei aseguró anoche, en una nueva nota con La Nación Más, en una nueva nota con Luis Majul, que el jefe de gabinete está igual que todo el gabinete, bajo análisis. Entonces, lo que pasamos del rumor de la salida del jefe de gabinete a que todo el gabinete entre bajo observación. También dijo que si sale la ley bases, entra Federico Sturzenegger como ministro. ¡Epa! O sea, a mí me sonó a, chicos, si pasa la ley base te entrego 2. Te entrego a Pose y te entrego a Caputo. Me sonó a eso. ¿A quién? ¿A Maurice? Y no sé. ¿A Maurice? Veremos. A ver qué dijo anoche el presidente sobre esto. La situación de Pose. La situación de Pose es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo me dijo, como rulo de estatua, Pose, Sandra Petovelo, Guillermo Franco, siguen como rulo de estatua todos. A ver, el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, salir mal. Salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Pose solo, queda todos los ministros bajo análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos, nadie lo sabía. No. O sea que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, Se revisan todos. Te paso un dato. Sí. Ejemplo, sale bases. O sea, que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí. Entra Federico Sturzenegger como ministro. Se lo iba a decir. Bueno, ahí está el diálogo entre el presidente y Majul. Majul en un momento le dice, ¿qué bomba? ¿Por qué? Dice Milei. Porque acaba de decir que está todo el gabinete bajo análisis. Sí. Viste que hay veces como que yo creo que en algunas cuestiones de la administración política, ¿no? De las relaciones políticas, Milei no termina como de comprender que si él dice en la tele está todo el gabinete bajo análisis, es un dato. Claro. Es una noticia, Es un obvio. dato novedoso, ¿no es? No, sí, está, como que puede entrar y salir cualquiera. El presidente por lo general respalda, no Claro, dice, claro. acá se puede ir cualquiera. Sos el presidente, por eso es importante lo que decís. Bueno, las versiones de salida del mudo Pose comenzaron hace un tiempo por cruces y diferencias, especialmente con la presidenta adjunta, con Karina Milei, que lo tiene en la lista negra, y se intensificaron los rumores luego de que uno de los funcionarios más importantes del gobierno no estuviera en el Luna Park. Bueno, es absolutamente falso. Eso fue lo que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni para desmentir los rumores acerca de una posible salida del jefe de gabinete y negó también las chances de otro de los rumores, que es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo suceda en el cargo. A ver. Por otro lado, con respecto a versiones, se suma a tantas otras, ¿no?, que estoy acá desmintiendo desde el 11 de diciembre.
Pasamos por Francos, pasamos por Petovelo, pasamos por Toto Caputo, pasamos por, creo, mi propia persona, que también estuvo despedida en 2 o 3 oportunidades, y ahora Nicolás Pose, el jefe de gabinete de ministros, siempre involucran a 2 ministros, involucrando a la doctora Bullrich en esto. Y claramente no, eso no es verdad. De hecho, hoy hubo reunión de gabinete presidida por Nicolás Pose y donde participó la doctora. Bueno, es parte del mismo rumor que se iba a Pose y que Patricia Bullrich pasaba a la jefatura de gabinete. ¿Te imaginas la improvisation en la jefatura de gabinete? Michael Scott sería extraordinario. Me encantaría realmente. El tema es quién agarra el Ministerio de Seguridad, ¿no? Es como, no sé. Lo voy a pensar. Contame, ¿cómo serían los reemplazos? Y veo qué pienso. Bueno, en fin, ahí entonces, de repente, crisis de gabinete. ¿Y qué pasa con el dólar? Bueno, el dólar blue sigue. Para arriba, ¿no? No encuentra techo. 1.300. Aumentó 25 pesos y acumula más de 150 pesos de aumento en 4 días, Wow. quebrando su máximo nominal histórico registrado en enero pasado. Según Milei, también en la misma nota, la suba del dólar blue no es una corrida cambiaria, es culpa de la política y del Senado por no avanzar en la ley bases. Según usted. Que el mercado ya daba, o sea, había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía. El empantanamiento que se está generando en la Cámara de Senadores, eso hace que, fíjese que... ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué responsabilidad, digamos, de lo que están en el Senado, que no sacan esto adelante? Es decir, porque esto es una ley que necesitan los argentinos, esto es para que haya más crecimiento, esto es para que haya mayor bienestar, para que haya menos pobres, menos indigentes. Es decir, pero los políticos parece que están más interesados en romper el equilibrio fiscal, en tratar de hacer fracasar al gobierno, más que a mejorar la vida de los argentinos. Entonces, ¿Me suena de algún otro momento en la historia el aumento del blue es culpa de la oposición, es culpa de otros? Sí, Está como sí, repitiendo comportamientos. Sí, ¿no? sí, y también me suena a un Albertization. Sí. ¿Pero qué quieren? La justicia me lo paró, Vicentín. Sí, No sí. podemos. Bueno, traje un par de notas, 2, para tratar de entender qué está pasando con el dólar. Los dólares escalan buscando un techo. Nota de Alejandro Rebosio en el diario Ver que explica cómo impactan en la inflación y cuál fue la reacción de Caputo. Bueno, básicamente ahí, para enumerar, los tipos de cambio paralelos se habían acomodado en torno a 1.000 pesos en los últimos 3 meses. Pero desde el 15 de mayo, el Banco Central hundió otra vez la tasa, la famosa tasa de interés que impacta en los plazos fijos de los inversores, que entonces volvieron a los dólares, volvieron al blue, al MEP, al contado con liqui, que está entonces superando ya los 1.200, cerca de los 1.300, y que sigue subiendo día a día. Veremos qué pasa hoy. Por ahora no hay efecto generalizado en precios, pero sí en alimentos exportados, insumos del campo y construcción. Bueno, y mientras tanto, algunos movimientos de Caputo reclamándole a los bancos que jueguen, y eleva la tasa de interés de algunos bonos, tratando de, con maniobras financieras, contener esto que en definitiva, como siempre, es expectativa, ¿no? Sí. Es expectativa. Otra nota, Panic Show, la suba del dólar en la peor semana financiera de la era Milei, de Esteban Rafele en Cenital. Dice que al mercado no lo mueve el amor, sino la tasa de ganancia. La escalada de los dólares paralelos y la baja en bonos y acciones fueron provocadas por quienes apoyan y aplauden al gobierno. Y se pregunta si la estabilidad financiera empieza a crujir. Claro, hasta ahora Milei, Caputo y compañía, casi que lo único que podían mostrar como un logro es que había estabilidad financiera. Claro. Que el dólar estaba quieto, que habían bajado la brecha, que no había movimientos de expectativas, ni corridas, ni nada. Bueno, esta semana cambió esa historia. La calma cambiaria que le permitió al gobierno celebrar la fuerte reducción de la brecha a niveles inferiores a 20% parece llegar a su fin, dice Esteban Rafele, y cuenta que la corrección del tipo de cambio no fue la única. Entre martes y miércoles, día de los discursos de Milei ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y la presentación de su libro, es decir, con un presidente muy activo hablando de esto, los bonos y las acciones sufrieron fuertes caídas. Hasta el miércoles al mediodía las pizarras seguían con números en rojo. En paralelo, la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, es decir, el agro que no exporta, que abastece al Banco Central y a la oferta del contado con liqui, venía lenta, se ralentizó aún más.
Un panic show financiero a plena luz del día, dice esta nota de Cenital. ¿Y por qué se despertó el dólar? Bueno, varios factores se acumularon en estos meses de estabilización y apreciación cambiaria, pero venían implícitos en la política económica que el mercado convalidaba. Algunos analistas comienzan a ver un cambio en la lectura política que hacen los inversores. Sí. Ahí de vuelta, expectativa. Y algunos coinciden en la mirada de que, bueno, como la oposición empieza a marcar límites a las reformas que promueve Milei, hay algunos de estos que miran Sí, las pizarritas. pizarritas, ¿no? Sí. Es que están atentos al día a día de la política Sí, nacional. ni a la gente, ni a nada. En Wall Street y demás. Bueno, parece que ahí en ese contexto se generó alguna duda y entonces algunos empezaron a jugar de otra manera. En ese contexto, el gobierno claramente lo que hizo es virar rápido desde la autocelebración por la reducción de la brecha hacia la relativización de la suba de los dólares paralelos. ¿De qué otra forma reaccionaron los libertarios? Bloqueando en Twitter cuentas que informan el valor del dólar blue. Ah, mira. Mira, Se han kirchnerizado muy rápidamente algunos libertarios. ¿Cuántas veces se ha escuchado? sí. El dólar blue es ilegal. Sí, sí, sí. Es un mercado Es como que no influye en los precios. Es como publicar el valor de la cocaína. Es como publicar el valor de la cocaína, publicar el valor del dólar blue, porque es un mercado totalmente ilegal. viejo. Bueno, los libertarios están igual, pero a 5 meses de gobierno. El trampista en Twitter, el famoso trampista, desesperado, con emojis de alarma y en mayúsculas, pasó la hora de ir a la acción. Todos bloqueando a estos operadores, que es una cuenta que informa el dólar blue. Nada más. ¿Te imaginás? Tenés que bloquear a todos los medios de comunicación Sí. Sí. que informan el valor del Que lo dólar tienen blue. en portada. Y dice el trampista, les recuerdo, el dólar blue, también conocido como dólar negro, dólar deep web o dólar muerte, es ¡Dólar totalmente muerte! ilegal en la Argentina. Dólar muerte es un montón. Bienvenido ¿Qué es el dólar trampista muerte, che? a los que alguna vez dijeron que la culpa de todos los males en la estabilidad financiera de un gobierno era el dólar ilegal, blue, paralelo. Es un mercado muy chico también, ¿eh? Porque con 2 Sí. millones de dólares lo movés tampoco. No impactan precios. Sí, sí, ¿Cuántas sí. cosas se han escuchado y se vuelven a escuchar? Pasemos ahora sí a la crisis de Milei. Atención con esto. Caída generalizada de las ventas en supermercados, shoppings y comercio. Durante marzo, caídas brutales de vuelta comparadas únicamente con la pandemia. Las ventas en supermercados cayeron 9,3% interanual en marzo de 2024. Subieron 0,1% respecto del mes previo, pero la caída interanual, que es lo que cuenta, es brutal. También autoservicios mayoristas, ahí las ventas disminuyeron 10,7% interanual y totalizaron una baja de 8,5% en el primer trimestre. Centros de compras también, las ventas se redujeron 11,3% interanual en marzo y totalizan un descenso de 17,5% en el primer trimestre. Es decir, no es que se puso de moda ir a comprar a mercaditos o pedir por internet. No es una cuestión de No es que la gente está como con el consumo de leche, no es que cae porque se puso de moda el mate cocido. ¿no? Claramente se está comprando menos. Y esto empieza a tener un impacto, la caída del consumo, la caída del mercado interno, la recesión, en el empleo en el sector privado. Esto lo venimos contando desde hace rato y acá hay un nuevo ejemplo. Suspensiones masivas en la mayor fábrica de pegamento del país. Otro dato de la crisis de Milei. La empresa que produce la gotita y boligoma suspendió por 2 meses a todos sus trabajadores. La empresa argentina, Acapol, reconocida en el mercado por todas las marcas de pegamentos, Poxipol, Poxilina, Plasticola, La Gotita, Boligoma y El Pulpito, entre otras. El chiste de que la crisis pega fuerte está recontra servido, Sí, sí. hecho. Simplemente lo vamos a anotar, gracias, anotar como una posibilidad. Decidió, ante la caída de ventas, parar su producción por 2 meses y suspender a todos sus trabajadores, una medida que afecta a 150 empleados. Una planta industrial que está localizada en Celaya, en el partido bonaerense de Pilar, y según detallaron sus empleados, la licencia comenzó a regir el pasado 1 de mayo, se extiende hasta el 30 de junio. Es decir, en este contexto, desde la firma, detallaron que la decisión se tomó ante la drástica caída en las ventas y con poca proyección de repunte. Es decir, no solo por lo que está pasando, sino por lo que creen que va a pasar, y que el stock actual, lo que ya tienen producido, es suficiente para abastecer los próximos 5 meses. Por lo tanto, la suspensión, que es por 2 meses, hay que ver si no se extiende. Bueno, siguen los datos de la crisis entonces apareciendo día a día en la Argentina de Milei. El gobierno se encanuta la comida. Esto es una investigación que comentábamos ayer, un pedido de información pública, de acceso a la información pública que hizo el Destape a través de Ariel Jalad. Por lo tanto, el gobierno está obligado a responder y a decir la verdad. Y Adorni luego, en una conferencia de prensa, admitió
es cierto entonces que el gobierno tiene encanutados 5 millones de kilos de alimentos desde hace 6 meses, con la excusa de que no los reparten. ¿Por qué? Por esto que vienen diciendo, de que no existen los comedores y que los comedores son truchos. A ver. Hubo un pedido de acceso a la información pública de parte del portal El Destape por 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar desde el año pasado. Esto depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, porque son alimentos destinados a los comedores, están abandonados en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Entre los alimentos están, bueno, hay 1 millón de kilos de leche en polvo, no sé, hay puré de tomate, hay arroz con carne, hay huevos. Bueno, hay un montón de... Estamos hablando de 5 millones de kilos de alimentos. Te quería consultar, porque estos alimentos están por vencer, básicamente, están por pudrir, son 5 millones de alimentos, digo, estamos más del 50% de pobreza. Te quería consultar si tenés información sobre el tema, qué información puede brindar el gobierno y qué va a pasar con estos alimentos. Eso por un... Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás o en la descripción que haces. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso están o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, o por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener. Entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir. Bueno, una burrada, ¿no? Absolutamente falso lo que dice Adorni, para no darle vueltas a la cuestión. ¿No? Sí. Los alimentos están en galpones, en 2 galpones, porque los gobiernos se estoquean, no es que... Sí, obvio. Van, Sí, van al supermercado y salen a repartir la comida. ¿Qué necesitas vos para comer Claro. la semana que viene? Claro, Se ¿no? estoquean, ese stock había quedado para que en el cambio de gobierno, el nuevo gobierno pueda seguir repartiendo alimentos a comedores. Este gobierno dejó de repartir alimentos, dejó de comprar, por lo tanto, insisto, el número es brutal. Sí. Estamos hablando de Es muy 5 impactante. millones de kilos de alimentos que están quietos desde hace 6 meses en galpones, no porque los comedores que los recibían no existan, sino porque este gobierno decidió interrumpir el envío de esos alimentos. Digamos, ahí además hay un componente de crueldad, enorme. porque no solo no salieron a comprar nuevos alimentos, y no solo sobre eso montaron una campaña de ataque permanente a las organizaciones sociales con esto de los comedores fantasma y demás, sino que la comida que ya estaba, tampoco la repartiste. Por lo menos repartí la que compró el gobierno anterior. Sí, no estás ahorrando nada. No hay Prefieren ahorro ni que siquiera. se pudra Exacto. en lugar de distribuirla. Bueno, Juan Grabois se refirió al tema y a la respuesta de Adorni. No piensen que vamos a estar pasivamente viendo cómo se pudre la leche en polvo. Esto fue en Jinetes del Futuro, un programa de stream que hace Grabois, que se emite por Canal Red Latinoamérica. Mira. Y se refiere a Adorni de una manera muy contundente. No sé si escuchaste este tremendo hijo de remil puta de Adorni diciendo de que tiene comida copiada porque hay comedores truchos o porque supuestamente hay comedores truchos. Va cambiando el tono de la acusación, pero obvio que hay comedores truchos, como hay políticos truchos, como hay empresarios truchos, como hay sindicalistas truchos. Nada de eso justifica que el Estado tenga 5 millones de kilos pudriéndose en 2 galpones mientras la gente está pasando hambre. Agarren la llave de los comedores y vayan ustedes a darles de comer. Repártanlo, llévenlo a las iglesias, llévenlo a donde se les cante las pelotas, pero no pueden dejar a la gente sin alimentos. No piensen que vamos a estar pasivamente viendo cómo se pudre la leche en polvo. Bueno, ahí estaba Grabois en su propio stream, de manera también muy contundente, refiriéndose al tema, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Bueno, si decís que la mitad de los comedores no existen, repartir los alimentos por lo menos la mitad que vos decís que existe. Sí, tenés 5 millones de kilos de comida para salir a repartir en los que relevaste que están, ¿no? Claro. Bueno, cambiamos de tema, pero tiene que ver con la crisis que se expande. Atención a las provincias en crisis, en particular Misiones, que es donde ya está la situación bien picante. Ahí la policía rechazó ayer la propuesta del 30% de aumento que les ofreció el gobierno provincial de Hugo Pasalacqua. Les ofrecen el 30%, ellos exigen el 100%, y mantuvieron por 7º día consecutivo su manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Posadas. Mientras tanto, los docentes, que también están protestando,
Intentaron ingresar a la legislatura provincial, que debió suspender su sesión tras algunos incidentes y represión de las fuerzas de seguridad. Otro grupo después de ahí se fue a manifestar a la casa del gobernador. Bueno, situación caliente que no para de escalar. Cada día está más picante. Repasemos entonces anoche los incidentes entre la policía y los docentes que intentaban ingresar a la legislatura de Posadas. Exigimos respuesta. Luego de esa tensión y ante la negativa de los 40 legisladores misioneros de recibir a los docentes decidieron por votación ahí en el lugar ir a la casa del gobernador Hugo Pasalacqua. Así fue el momento. Esto fue registrado por el periodista Juan Ignacio Provéndola de Página 12. Gente, nos dicen que los 40 representantes del pueblo misionero han culminado su sesión. Han terminado su tarea. Tenemos que evaluar cómo vamos a desconcentrar. Hay una moción concreta que es ir a visitarle al señor gobernador Pasalacqua, cuyo domicilio está muy cerca de acá. Bueno, y claramente la moción fue muy respaldada, como ustedes escuchan ahí, para ir a visitarle. Sí. ¿No? A la Una casa. visita amistosa. Hola. Ya que está cerca, vamos a visitarle. ¿Qué tal? A ver, dame unos segundos más de qué dicen ahí. Vamos a ir a preguntarle. ¿Dónde está la plata que llega? Que nos responda. Porque en el salario de los trabajadores no está la plata. La plata está en los políticos que no quieren dar a torcer sus privilegios. Bueno, esto está pasando así todo el tiempo. Asambleas, en las calles, en la legislatura, en el comando radioeléctrico, en distintas partes, hasta en la casa del gobernador, ¿no? Se va picando fuerte la situación en Misiones. Más temprano que esto, a la mañana, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, aseguró que la provincia recibe 20.000 millones de pesos menos por parte del gobierno nacional. También advirtió que van a echar a los policías que protesten. Esto fue ayer a la mañana en Radio La Red. Perdón, ¿los van a echar a los policías que están haciendo esta, como dice usted, sublevación, que es un reclamo salarial? Los policías no pueden utilizar bienes del Estado para protestar. ¿Los van a Nadie está en echar? contra de Eso la es lo que le estoy protesta. preguntando, ministro. Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y la denuncia penal determinará las responsabilidades. Bueno, ahí ya un conflicto a futuro, ¿no? Luego, si en algún momento se resuelve lo salarial, ¿qué va a pasar con los policías que protestaron? Si los van a echar efectivamente o no. Bueno, y la posibilidad del efecto contagio, la expansión, algo que venimos contando, de que las protestas se expanden y no son solo en la provincia de Misiones, y cómo algunos gobernadores empiezan a tomar medidas en sus provincias y a advertir también. Salió ayer el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que de no modificarse la política económica de Milei, todas las provincias entrarán en crisis. Lo dijo ayer en Futurock. La energía acá, le cobramos con la misma tarifa anterior al cuadro que mandó Milei. Nosotros, ¿y por qué lo hicimos? No lo hicimos porque sí, lo hicimos porque en caso contrario se iba a acrecentar el nivel de crisis en mi provincia. Nosotros ya estamos pisando los 9.000, 9.500 personas sin su puesto de trabajo. Hoy tengo 350 suspensiones de otra fábrica. Es decir, un cúmulo de problemas estamos teniendo en todas las provincias argentinas, que de no modificarse esta política del gobierno nacional, seguramente todas van a entrar en crisis. Bueno, clarísimo, ¿no? Ahí lo de Quintela, la advertencia de que esto se expande, ¿no? Y me han contado también de provincias, especialmente en algunos municipios. Los problemas no son solo salariales, sino de costos, por ejemplo, en seguridad, la nafta de los patrulleros. Ah, claro. Me han contado de varios municipios y de provincias donde los patrulleros ya no es que circulan y hacen rondas, sino que vigilan quietitos en una esquina. O sea, con el auto quieto, ¿se entiende? Están ahorrando en nafta en patrulleros algunas provincias y se viene una complicada en el invierno, ¿eh? Hay que pasar el invierno, hay que pagar el aguinaldo. Bueno, esto no termina acá y no termina solamente en Misiones. Y todavía siguen postergando varios tarifazos. ¿Sí? Bueno, atención con esto. ¿Se viene una crisis de gas en invierno? Y nos vamos a la Patagonia. El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, presentó las firmas de un recurso de amparo colectivo, incluso con sectores de la oposición, para frenar el aumento de las tarifas de gas
y aseguró que cuenta con el acompañamiento de todo el arco político provincial. Esto fue ayer. Y de este modo, Tierra del Fuego se suma ya a la provincia de Santa Cruz, que ya presentó la semana pasada una medida similar ante la justicia para intentar frenar también en esa provincia la suba del gas. Y en la misma línea, también el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contó que están analizando si se suman a esos amparos. Entonces, hay preocupación en las provincias patagónicas. Sí. A los gobernadores. De vuelta al bloque ese mixto, ¿no? Totalmente, no, acá hay una cuestión territorial. Claro. Se viene el invierno en la Patagonia, tarifazo de gas. Ahora vamos a seguir contando, porque no es que se suspendió el tarifazo. Claro. Se patea para el mes que viene. Bueno, los gobernadores están preocupados por el impacto social y económico de las tarifas en los hogares y en los comercios que comenzaron a llegar este mes, sobre todo porque todavía no comenzó el invierno. Tenemos ahora justo una ola polar, una ola de mucho frío, pero todavía no arrancó el invierno. Y ahí, obviamente, aumenta considerablemente el consumo y, por lo tanto, el gasto de las familias y de los comercios. La reacción de los gobernadores patagónicos podría abrir otro frente de disputa con el gobierno de Milei, en pleno debate también por la ley de bases en el Senado. Hay algunos gobernadores que estaban garantizando el acompañamiento de sus senadores y esto lo puede llegar a complicar. Puntualmente, los gobernadores patagónicos le apuntan a una resolución de la Secretaría de Energía, la resolución 41 que se publicó en marzo en el Boletín Oficial, que en la Patagonia implicó una suba del gas, excluyendo los segmentos de transporte y distribución que, junto al precio del gas, conforman el monto de la factura final y están hablando de 500% de aumento. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, congeló por el momento el aumento para el invierno, de mayo a septiembre, que determinó esa misma resolución, pero el freno oficial al nuevo aumento del gas, como mecanismo para evitar una mayor inflación, es solo para mayo. Todavía no hay una definición desde el Ministerio de Economía sobre cuándo lo harán efectivamente entrar en vigencia. Por ahora no es que está congelado. Cuando Caputo decide implementar los valores de invierno, la suba del precio del gas podría ser de más de un 800% respecto a lo que los usuarios patagónicos habían pagado en abril. Justo ahora que arranca el invierno, ¿te imaginas lo que eso puede significar para un montón de familias, comercios y para el funcionamiento de la vida cotidiana en la Patagonia? Y algo que se va a extender, por supuesto, en esa conflictividad en todo el país. Pero además, atención con esto. ¿Qué está pasando con el gas en la puerta del invierno? Temen que haya cortes por falta de gas. Clarín publicó que la llegada de una ola de frío polar a la ciudad y al Gran Buenos Aires puso en tensión al sistema energético y que este fin de semana va a ser exigido al máximo por los usuarios. El gobierno salió a comprar de urgencia combustibles líquidos en el exterior para asegurar el abastecimiento eléctrico y de gas natural para las industrias, en una importación que va a pagar cara, por ir a buscarlo rápido, en dólares, y de la cual el Tesoro se va a tener que hacer cargo de abonar su costo en pesos con subsidios. Bueno, y cuenta Clarín también que fuentes calificadas del sector, que prefieren hablar en off the record, dicen que entre este viernes y el domingo se podrían reactivar los cortes de suministro de gas a las estaciones de servicio que venden GNC, gas natural comprimido, con contratos interrumpibles, y a las industrias. Dice Clarín que en el sector advierten que el sistema va a estar crítico. Bueno, hablan también de un informe reservado que circula en la industria, que calcula que en este invierno el gobierno podría tener que realizar cortes en las 7 provincias del norte. El sector está advirtiendo, el sector energético está advirtiendo sobre esto. Y también advierten, vieron que se paralizó la obra pública totalmente. Claro. Sí. Y que Milei lo reivindica. Ayer de vuelta en la nota con Majul decía, paramos de cuajo la obra pública. Bueno, frenar la obra pública es frenar, por ejemplo, la construcción de las plantas compresoras del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Sí. Que recién entonces estarían habilitadas por las demoras entre junio y agosto. Entonces también el freno en la obra pública está impactando también en el abastecimiento de gas. Digo, porque si no es como que las cosas son como para Milei medio inconexas entre sí. No tienen resultados en la vida real de las personas, en las provincias y en la vida cotidiana, ¿no? Y además también en las cuentas, porque escuchaba una cuenta que decía que si vos tenés que importar gas, te sale más caro que lo que tenías que poner para terminar esa obra que ya estaba prácticamente hecha. Ya estaba para terminarla, ¿no? Claro. Otro dato de la crisis que se extiende en el país, la Universidad del Comahue suspendió las clases por falta de la calefacción. Atención con esto ya empieza a ser muy complejo. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue anunció ayer que la suspensión temporal de todas las clases presenciales y administrativas que se llevan a cabo en la sede de la institución, ahí en la localidad rionegrina de General Roca, es debido a la imposibilidad de poner en marcha la caldera que calefacciona el edificio en el marco de las bajas temperaturas que se registran
en la ciudad. Según divulgó la facultad a través de un comunicado, la falta de calefacción, ante la imposibilidad de prender la caldera, afecta a la totalidad del edificio histórico de la facultad y sobre todo a aquellas áreas que no cuentan con un sistema alternativo para calefaccionarse. Además, la institución informó que analiza los requerimientos técnicos tendientes a dotar esos espacios de una solución técnica alternativa para pasar el invierno, pero dispuso el cese de actividades de manera temporal ante el riesgo de la salud de los estudiantes, docentes y no docentes, en medio de la baja temperatura, ¿no? Ir a la facultad y cagarse de frío. No sería la primera vez que suceda, pero lo que están advirtiendo las autoridades es que los docentes sí podrán mantener el desarrollo de exámenes parciales y finales de manera presencial, pero que no hay clases. Bueno, atención con esto, ¿eh? Este jueves, además, ustedes saben, hubo en todo el país un paro docente de todos los niveles para pedir el descongelamiento de la paritaria nacional. Ante este escenario, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Otra vez, en la voz de Manuel Adorni, que no está prevista ninguna convocatoria y que el salario de los trabajadores de la educación es un tema que tienen que resolver las provincias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, la respuesta es no. Lo cierto es que entiendo que es el tercer paro docente y entendemos y seguimos entendiendo y seguimos transmitiendo que este es un país federal y dentro de las cuestiones que deben resolver las provincias es la cuestión docente y la cuestión, en este caso puntual, de el salario docente, del ingreso de los trabajadores de la educación. Así que no hay previsto, al menos hasta ahora, ningún tipo de convocatoria. Listo, esa es la respuesta del gobierno. No hay convocatoria a la paritaria nacional docente, por lo tanto el mínimo docente seguirá en 250.000 pesos, que es además lo que ordena un poco las discusiones paritarias en el resto de las provincias. Pero bueno, atención a cómo se expande la crisis, no solo a nivel territorial, sino en cuanto a variables que empiezan a verse en un estado crítico. Pasemos ahora a otro escándalo en La Matanza. Por denuncia a Espinosa, la justicia procesó por abuso sexual al intendente, que se defiende, dice que nunca sucedieron los hechos. A ver, ¿qué pasó? Novedades de las últimas horas. La jueza María Galetti procesó al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, por abuso sexual simple. Además, impuso una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, una joven que trabajaba para él como su secretaria privada. Y llegó la respuesta del municipio de La Matanza. A través de un comunicado de la Oficina de Prensa Municipal, el intendente remarcó que se trata de una denuncia absolutamente falsa y de una mentira armada. En el texto pidió dejar actuar a la justicia y recordó los 2 pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023. La primera ocasión fue en agosto de 2022, dice, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante, lo que detalla la Oficina de Prensa del municipio de La Matanza, y advirtió que, a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los 2 casos, el expediente se mantuvo abierto. Bueno, ayer también hubo movimiento en el Consejo Deliberante. Pidieron que Fernando Espinosa se tome licencia por su procesamiento, pero el reclamo no avanzó en el Consejo. Esto fue en la sesión de este jueves. Desde el bloque de Juntos por el Cambio, que tiene 6 integrantes, 3 concejales firmaron un proyecto para pedir que Espinosa se tome licencia y que quede en su lugar la presidenta del cuerpo, Liliana Chambrún, pero la iniciativa no reunió los 2/3 de los votos necesarios para habilitar el tratamiento de un proyecto sobre tablas, por lo que quedó entre los temas que deberán discutirse en comisiones para luego, en todo caso, llegar al recinto. El oficialismo ahí tiene 13 concejales sobre los 24 del cuerpo. En paralelo, ayer el colectivo Actrices Argentinas le pidió a Axel Kicillof que rompa el silencio sobre la causa judicial en la que está procesado el intendente de La Matanza. Hubo una foto también esta semana, juntos, que hizo mucho ruido. Y también hubo un comunicado de Mujeres de la Cámpora en reacción a una nota de Clarín para responderle al medio que ellas no son cómplices ni hacen silencio. Y en las últimas horas la justicia filtró a los medios los audios de la denunciante que están en la causa, los publicó Infobae. Según la denunciante, a mediados de 2021 Espinosa se autoinvitó 3 veces a cenar a su departamento con el argumento de conversar sobre cuestiones de trabajo. En el tercero de esos encuentros, según consta en la causa, se produjo, de acuerdo a la denuncia, la situación de abuso sexual por la que es procesado Espinosa. Veremos cómo continúa esta historia y las repercusiones políticas, ¿no?, que ya está generando. Hasta ahí entonces la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori?
Terminamos este resumen imposible con una nueva represalia diplomática por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. El ministro de Exteriores, Israel Katz, informó la decisión de, según sus palabras, cortar la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos, además de prohibir al Consulado Español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Cisjordania. Según Katz, la decisión se debe, uno, a reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, una decisión que fue anunciada por el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, una decisión también tomada por Noruega e Irlanda. Y segundo, dice que se debe la decisión al llamamiento antisemita de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Si esta persona ignorante y llena de odio quiere entender lo que realmente quiere el Islam radical, escribió Katz, que aprenda sobre 700 años de dominio islámico en el andaluz, ¿no? La España de hoy. Vamos a escuchar cuáles son esas declaraciones de Yolanda Díaz que dispararon la ira en el gobierno israelí. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. La frase que provocó la polémica es esa última. Desde el río hasta el mar. Exactamente, que concluye un video, una declaración que es más extensa, que denuncia el genocidio, que pide una serie de cosas en relación a lo que está sucediendo en este momento desde hace 8 meses en la Franja de Gaza. Desde el río se refiere al río el Jordán o el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Es un eslogan, es un lema, digamos, sujeto a distintas interpretaciones, que nació décadas atrás, después de la Nakba, que es ese exilio forzoso de cientos de miles de palestinos a raíz de la creación del Estado de Israel, y que está siendo utilizado como, en muchos casos, una muestra de solidaridad con Palestina, ¿no? El reclamo por un pueblo libre, un Estado palestino, pero que también está siendo utilizado como un llamado a la desaparición o incluso la aniquilación de Israel. Más todavía desde que Hamás lo está haciendo como propio. Ahora, me parece que ante ese tipo de lemas históricos es muy difícil, ¿no? Uno tiene que ser como muy humilde para tratar de entender qué acarrea detrás de esto. Está claro que Yolanda Díaz no lo dijo en ese sentido, nunca ha demostrado, digamos, señales de antisemitismo, pero uno quiere ser cauteloso. Claro. Sin embargo, te quiero contar, como muestra, digamos, de la hipocresía, de esos debates que pretenden plantear, pero que nunca suceden, que el canciller israelí Eli Cohen, después de la decisión de España de reconocer el Estado de Palestina, dijo: desde el río hasta el mar solo habrá un Estado, el Estado de Israel. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí. Están planteando un debate sobre antisemitismo, utilizando ellos mismos los argumentos, digamos, que les resultan funcionales. Ahora vamos a terminar simplemente sobre el tema de Gaza y también terminar esta semana marcada por la crisis diplomática entre Milei y España, diciendo que no teníamos dudas, pero que ahora además tenemos pruebas de que Javier Milei estuvo en España efectivamente en visita privada, así lo indicó la Embajada Argentina en una carta con fecha el 30 de abril dirigida al Ministerio de Exteriores de España, donde señala que con estas palabras que el doctor Javier Gerardo Milei, no sé si será doctor, ¿no?, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo en visita privada. Utiliza exactamente esas palabras a contramano entonces de lo que sostuvo públicamente para defenderse de haber gastado dinero público para intereses privados. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Sí, vamos a ver cuáles son los trending topics